Estamos con Fernando Vilardo. Fernando Vilardo es actualmente legislador de la ciudad de Buenos Aires, es candidato a la reelección por la ciudad de Buenos Aires en la lista de autodeterminación en Libertad, que lleva como candidata a jefe de gobierno a Marta Martínez. Sí, correcto. Y a Salustio a senador. Mira, me estoy acordando. Sí. Y Zamora diputado. Exactamente, así es. Sí, bueno, sí. Todos pasaron por acá. Todos en algún momento pasaron. El que hace mucho que no viene, pero es Zamora, pero Salustio pasó. Zamora vino 2 o 3 veces. En un momento tuvo acá una autocrítica porque en esa época había sacado 11% de votos. Una vez que estuvo acá 2003. En el año 2003. Y tuvo un bloque de 8 legisladores. Y hizo alguna autocrítica acá sobre, unos años después, porque terminó sin nadie. Sí. Prácticamente, sí. Con un legislador terminó. Exactamente. Él lo definía en ese momento: engordamos, no crecimos. Claro, engordamos, no crecimos. Bueno, a ver, primero la pregunta que quedó picando. ¿Qué 4 años? Llegaste diciendo esto es un despelote, vamos a ver qué se puede hacer ahí adentro. Bueno. ¿Cómo llevas ahora o haces un paréntesis hasta volver en las elecciones, no? Algunas cosas, muchas cosas que no, lo que nosotros pensamos que era se confirmaron, otras me llevé una sorpresa negativamente, es decir, no ver la dimensión. Nosotros ¿qué cuestionábamos mucho de la legislatura? Como cuestionamos en general de las instituciones y también de la democracia representativa. Nosotros planteamos la necesidad que los pueblos decidan. Mecanismo de democracia directa, insistimos mucho con eso. Y la representación es la idea de que un puñado de personas deciden por millones. Así nos va, ¿no? Ese sería, digamos, el correlato que tiene ese mecanismo de decisión en la realidad cotidiana de la vida de las personas. Así que eso sabíamos que era, pero la verdad que cuando estos 4 años, esta experiencia en 4 años, confirma y refuerza esa idea, porque me encontré con una institución donde el grueso de las cosas que se votan y son personalidades destacadas, huésped de honor. Después eso sirve para hacer un lunch, entonces invitan a tal actor y a esto, ¿no? Y cobran, estamos hablando de diputados y diputadas que cobran 10 veces más que un salario mínimo o más. Y después las decisiones importantes, es decir, los temas importantes que realmente afectan a la vida del conjunto de la población, es muy antidemocrático. Todo es muy profundamente antidemocrático. Le doy un ejemplo, que es el que mucha gente conoce, lo de la Unicaba. Lo de la Unicaba fue, seguramente quien nos escucha, la mayoría conoce, pero fue la creación de una universidad, un proyecto del Poder Ejecutivo, que originalmente iba a reemplazar los 29 profesorados. Bueno, toda la comunidad educativa se puso en contra, toda. Desde la primera reunión de comisión, yo no integro la comisión formalmente, he participado de la comisión de educación en diversas reuniones, desde el primer día rechazo absoluto. Y es difícil explicar el nivel de violencia que se siente ahí adentro, porque uno escucha rectoras, estudiantes, docentes, no había una persona que defienda ese proyecto. Sí, fue muy cuestionado. Se hablaba, las comisiones tienen una primera media hora en donde puede hablar cualquier persona, y los legisladores, las legisladoras, escuchan y después sigue, como si nada. Bueno, lo que logró revertir en parte el proyecto, porque finalmente terminó siendo una coexistencia, digamos, en principio no se eliminan los profesorados, se crea la universidad, pero la sospecha que tienen todos es que se va y que la gente va a optar por ir a la universidad también. Ahí se va a hacer, lo que no se pudo hacer de una será en cuotas. Claro. Pero lo brutal de todo eso, lo antidemocrático, es que no es que se
fueron a los profesorados, con los estudiantes, con los docentes, con las rectoras. Bueno, discutamos qué proyecto podemos armar que integre las posiciones, porque nadie decía la educación está bárbara, de los que estaban en contra del proyecto. Todos decían hay que discutirlo. Pero ¿por qué no se sentaron a discutirlo precisamente? No, se introduce un proyecto y después la formalidad de las comisiones y bueno, finalmente con la lucha de la comunidad educativa pudieron sacar esto que deja en suspenso. Bueno, así muchísimas cosas. Le puedo dar el ejemplo, hace poquito se reunió por primera vez la Comisión de Vivienda de la ciudad, hace una semana, y bueno, ahí escuchábamos personas que venían de la Villa 2124, del barrio Papa Francisco, contando el drama que vive, ¿no? Es decir, desde no tener servicios, una mujer decía, acá 2x3, las cloacas desbordan y tengo que sacar el excremento con la mano. Y hablaban, y punto, y se limitan a eso. Bueno, ahí se ve lo antidemocrático que es todo eso, porque es una formalidad, pero después, ¿quién decide? Bueno, claro, decide la reta, y la reta decide en función de ¿qué? De lo que le dice Macri, y Macri que decide en función de lo que le dice el Fondo Monetario Internacional. Claro. Y a su vez tienen mayoría en la legislatura, que ese también es un problema y que parecería que la van a seguir teniendo, no sé cómo lo ven ustedes. Ahí abrió otro tema también de lo que es la degradación de la dirigencia política, ¿no? Porque efectivamente tiene mayoría, hoy son 34 de 60. De 60 30. Pero mire, la última sesión que tuvimos, yo planteé, hablaba del oficialismo, porque generalmente uno sobrecarga en el oficialismo, que es el Poder Ejecutivo. Y dije, estamos en un momento que es difícil. ¿Quién es el oficialismo y quién es la oposición acá? Porque si uno ve, por ejemplo, los legisladores y las legisladoras que están ahí de parte de Lustó, bueno, ¿qué son? ¿Oficialistas u opositores? La gente los quiso ahí, por eso lo que es para nosotros lo que es la democracia representativa, ¿no? La gente eligió ahí, pero para ser opositores, no para ser oficialista. Bueno, en el momento que Lustó compitió con Larreta. Yo he discutido con amigos que me decían, no, el balotaje, no quiero que gane Macri, yo lo voy a votar a Lustó. Sí, yo lo voy a... Está bien. ¿Y ahora qué es, oficialista o es opositor? Bueno, podemos decir lo mismo del Partido Socialista. ¿Es oficialista o es opositor? Bueno, ahora va a integrar este amplio frente que dicen, bueno, la degradación de la dirigencia política lleva a eso. Hasta es difícil, usted me dice, tiene mayoría, pero tiene recontra mayoría. Ya la tenían formalmente en el bloque 34. No, inclusive, antes que entraras vos, le salían todas las leyes. Tenía 28, faltaban 3 votos y siempre salían. Era una vez eran estos 3, otro estos 3. Ahí, aparte hay cuando se están terminando los mandatos, uno lo que ha visto siguiendo las sesiones de las legislaturas a los finales de los mandatos en todos los años que terminan, se ven los arreglos porque después se ve que determinado legislador aparece, hasta le inventan a veces un cargo. Yo no quiero hacer nombre, pero los conocemos. Hay consejos, cosas que fueron cargos inventados. Vos me votás la ley y te vas, y después ya se iba y le quedó ese cargo. Porque hay eso también. ¿Qué pasa? Que no se pueden ir, no se quieren ir. Y vos ponele, no sos reelecto. ¿Qué haces? Bueno, yo trabajo, digo, porque sigo siendo, me conservan el lugar. Yo trabajo en el Unicenter. En Unicenter, exactamente. Me acuerdo, sí. Vos sos doctor en filosofía, ¿no? Licenciado en filosofía. Sí, pero bueno, no pude ejercer porque me metí mucho en la militancia. Unicenter, sí me acuerdo que viniste. Bueno, de hecho, me tengo que ir en estos días, me tengo que ir para allá porque tengo que hablar decir, bueno, ¿cómo está mi situación laboral? Porque legalmente te tienen que cubrir el lugar. Claro. Después no sé qué va a pasar. Yo llego por ahí en no sé cuánto, 1 mes, 2 meses, no sé qué va a pasar de mi vida. Pero en principio... bueno, si igual trabajo, si convences a la gente de 4 años más... Bueno, no, pero hay una diferencia muy importante en qué tiene que ver la pregunta que usted hizo, que es muy importante. Hay una diferencia muy grande entre quien es parte de la política ya como parte de una especie de casta y que vive de eso,
Y entonces el que vive eso y ordena su vida alrededor de estar en lugares y en cargos, después, bueno, si no no tiene un cargo legislativo, se busca un asesor de tal cosa y después busca un puesto en tal otro. No, y a veces quedan en planta. O en planta. Pero la diferencia con el militante político, todos nosotros, y eso lo... Ahora, en esto, vamos a hacer hasta ahora las excepciones que yo conozco, son Zamora, que dejó de ser diputado, pasó a vender libros, bueno, no sé qué hace ahora. Debe estar abogado. Abogado, sí, abogado y jubilado. Aparte jubilado también, sí, porque somos grandes. Y bueno, Vilma Ripoll, que salió de legisladora y laburó un tiempo, laburaba de enfermera acá en el hospital italiano, yo me la cruzaba. Pero es muy difícil encontrar, ¿eh? Yo te digo que uno se va y después... acá han pasado cantidad, de Abrevaya, Diana Mafía, al que se te ocurra que pasó por acá, vos después lo encontrás y sigue estando en algún cargo. Sí, ¿no? Bueno, ese es un criterio, en general de la izquierda, en general, de lo que es la diferencia entre lo que es... parte de una corporación, una casta política, de vivir de la política y demás, y de la militancia. Quienes somos militantes políticos sabemos que esto es un momento. Hoy estamos donde estamos, pero uno no piensa que la militancia política dependa de tener un cargo y un puesto. Al contrario, la mayor parte de la vida nosotros la pensamos afuera. Y cuando estamos adentro es para fortalecerlo de afuera, ¿no? Pero hoy, transitoriamente, estamos en este lugar, pero realmente, y sobre todo, por eso es importante lo del trabajo, lo de conservar un trabajo, por eso, en mi caso, pedí una licencia, porque una vez que empecé con esto, yo lo que estaba pensando es que voy a pasar dentro de 4 años, tengo familia y demás, y bueno. Ya empezás, entonces, nunca pensé que esto iba a ser algo ya, una carrera, digamos, ¿no? Claro. Es un momento de la vida de un militante político. Un momento que puede ser otro. 4 u 8 años, en ese caso la pelea es por los 8 años. Fernando, vos es que siempre que charlamos con ustedes, bueno, Marta ha estado acá, todo, siempre nos queda esta contradicción, porque ustedes hablan que somos, esta es una democracia de representantes, pero a su vez no tiene que ser la gente, todo. Entonces a veces muchos me dicen, che, pero no puede ser, porque dice que no se presenten, que ¿por qué están ahí si no creen que los que están ahí sirve para algo estar en una legislatura? ¿Cómo lo resuelven esto? ¿Cómo se lo cuentan a la gente que es la que los vota, no? Yo diría 2 maneras. Hay una primera manera que de un valor, nosotros le damos valor al estar, porque lo que te permite es ser parte del debate político. Por ejemplo, yo hoy estoy acá, a modo de candidato. Claro. Si no fuese candidato, difícilmente podría estar acá. La posibilidad de poder difundir ideas y de cuestionar la representación, aún dentro de la representación, para nosotros tiene un valor muy grande. Si la inmensa mayoría de la población hoy estaría cuestionando la representación y estaría peleando por mecanismos de democracia directa, es otro cantar, digamos. La verdad es que no pasa. Hoy no pasa. Entonces uno es parte de eso, pero sí tiene mantiene la alerta de cuestionarlo. Nosotros, esto que usted me dice de que entendemos que le puede sonar a la gente muy contradictorio, pero lo que nos permite a nosotros difundirlo. Y le voy a decir una cosa, que nos han dicho en las sesiones, nos han cruzado alguna vez una diputada, dice, bueno, acá hay legisladores que cuestionan la representación, pero no me pregunto yo qué hacen acá, lo cual, en el caso de ella, de una chicana, en cuanto mucha gente es legítimo. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros lo que decimos en la campaña después lo decimos dentro de la sesión. Nosotros somos coherentes. Nosotros le decimos en la campaña, decimos, mire, hay que pelear por mecanismo de democracia directa. Cuando estamos adentro del recinto, ¿qué decimos? Hay que pelear por mecanismo de democracia directa. Por ejemplo, el presupuesto, nosotros no lo votamos, son presupuestos de ajuste y demás. Pero ¿sabe cuál es el primer argumento que decimos? Siempre, en todas las discusiones de presupuesto decimos lo mismo. Esto acá la gente no lo votó, no lo decidió. ¿Quién fijó las prioridades? Bueno, nosotros somos coherentes con un discurso. En ese sentido no hay una contradicción. Y le diría que son muy pocos los que
hacen en un cargo público lo mismo que dijeron en la campaña. Nosotros somos sistemáticos. Hay que construir una democracia diferente, mecanismo de democracia directa, que la población decida. Dicho eso, que nos parece, ahí le damos un valor muy importante, la difusión de las ideas, después también tiene una importancia en lo que son las luchas, los conflictos, porque no es lo mismo que vaya Fernando Vilardo, empleado de Jumbo, que vaya Fernando Vilardo, legislador de la ciudad. Claro. Para el que está peleando, no es lo mismo. Eso abre una puerta. Entonces, se puede transformar en una caja de resonancia de las absolutamente. luchas. Absolutamente. A eso apostamos. Claro. Sí. Claro. Esa ley. Y ser parte de las luchas, porque la clave es la lucha. El viernes va a haber una movilización del CESAC 14, por ejemplo. Nosotros vamos a estar. El CESAC que se incendió hace 11 años y están reclamando terminar. Bueno, ser parte de las luchas y acompañarlo. Para el que pelea, que vaya un legislador no es lo mismo que vaya una persona... porque claro, el sistema funciona así también. Bueno, claro, ser parte también de eso y ayudar a potenciarlo. Ahora, Fernando, la idea es que te reelijan. ¿Qué te quedó pendiente? ¿Qué te quedó pendiente, digamos, que vos decís, no, 4 años me alcanzaron poco, o me alcanzaron? Bueno, por lo menos ya conocés los vericuetos de la legislatura. ¿Qué es lo que...? No, y es la pelea por una ciudad distinta. Es lo que le queda pendiente al conjunto de la población. No es algo, digamos, en lo personal o en particular el partido. Entiendo que no es una pregunta personal. Pero es la pelea por una ciudad diferente. Pero un proyecto de ciudad distinto por el que peleamos. La verdad que... Cuando hablamos de ciudad diferente, hablamos de ciudad diferente en las cosas esenciales, vivienda, salud, educación. No hablamos porque la ciudad hoy, desde el punto de vista estético, es diferente. Usted fue más preciso que yo, efectivamente, usted es más preciso que yo, exactamente. Reordenar los valores. Estamos hablando de un presupuesto en educación que se reduce sistemáticamente, el presupuesto en salud y la deuda aumenta y cada vez se gasta más en deuda. Estamos hablando de lo que salió hace muy poquito, unas semanas atrás, personas en situación de calle, más de 7.000 personas en situación de calle. Es la vulnerabilidad extrema que estamos... una pobreza de 600.000 personas, duplicaron la indigencia. Bueno, es una ciudad que... Son 320.000 millones de pesos de presupuestados en el 2018 y con modificaciones presupuestarias más. ¿Cómo puede haber personas en situación de calle? ¿Cómo puede ser que no esté garantizada la educación pública para todos? Claro, uno dice esto y dice, bueno, son las cosas que dicen todos. Bueno, pero hay que discutir un proyecto integral, otra ciudad con otros valores, donde la prioridad sean las necesidades populares. La ciudad se transformó en un botín para negocios inmobiliarios, comerciales. Se han rematado más de 300 hectáreas. Bueno, hay que pelear por otra ciudad. Fernando, yo veo, porque varias veces hemos charlado con legisladores, que son pocos los legisladores que manejan estadísticas serias, digamos. Y el gobierno tiene la contradicción esta, que en algunas cosas maneja estadísticas serias. Vos dijiste 639.000 pobres da la Dirección de Estadística y Censo de la ciudad, el 20%. En la ciudad más rica, 20% es una barbaridad. No es un problema ese de la política y sobre todo de la oposición, que a veces, vos fíjate, con el tema de... yo hoy no puedo tener una cifra clara de cuánta gente hay en la calle. Si hubiera una persona en la calle es una barbaridad. Sí. Pero Página 12 un día saca una tapa con legisladores de la oposición, no de tu bloque, de otro bloque, que dice, hay más de 20.000 personas en la calle. A los 15 días saca, hay 7.000. Entonces yo lo tomaría como una nota positiva, digo. Claro. Si la redujeron de 20.000 a 7.000, una... Sí. Hay organizaciones que dicen 4.900. El gobierno dice 1.000 y pico, dice que...
No es un problema eso, porque a veces pasa también en las escuelas que te dicen, en esta escuela van a cerrar 200 aulas, en tantas escuelas, y después resulta que van a cerrar 20, que es una barbaridad, pero que la gente empieza a descreer. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿Por qué? ¿Qué pasa? Posible. Si uno se centra demasiado en el dato y en la precisión de los datos y en la rigurosidad, pierde el foco en lo que es el drama de una política de fondo, ¿no? Claro. Porque, digamos, como usted pero bien 1000 dijo... personas es una barbaridad. Bueno, ¿entendés? ahí está el punto. Pero ahí, específicamente, por ejemplo, en las personas en situación de calle, está... el gobierno hace un barrido en la Ciudad de Buenos Aires y dice hay 1000 y pico, que es una discusión el barrido que hace leí sobre cuestionamientos sobre la metodología. Claro. Entonces dicen, bueno, pasan por determinadas arterias y dejan otras, claro. Pasan por debajo bajo el puente, túneles, los hospitales en determinados lugares, pero no pasan por determinadas calles que no son las arterias principales. Entonces no hay un control riguroso. Pero, por ejemplo, las personas que dicen, las organizaciones que dicen que hay más de 7000, dice, bueno, contando también, por ejemplo, las personas en servicio penitenciario, las personas que se encuentran en refugios, y algunos hablan de cerca de 20.000 en los que serían posibles desalojos también, claro. Incluyen eso. Pero claro, si uno entra en la especificidad del dato, es cierto que pierde también seriedad y se pierde, creo yo, el foco también. Es cierto, yo doy datos generales, pero se pierde el foco porque la pregunta es, yo vuelvo a lo del presupuesto, hay 320.000 o, bueno, con la ampliación hay unos 360.000 millones de pesos. ¿Cómo puede ser que haya personas en situación de calle? No, pero en eso coincidimos. Ahora, lo que a mí me preocupa, porque, por ejemplo, hubo toda una campaña, la campaña del frío, que hizo un club de fútbol, River, ¿no? Sí. Cuando hace años que todos los clubes, en los clubes de barrio, albergan, solo que no se conocen y se hace esto, dieron una manija a la prensa. Y no fueron más de 100 personas a River. No fueron más de 100 personas. Ahora, ¿es una barbaridad 100 personas? Sí, pero 20.000 es más barbaridad. Entonces, a mí me preocupa esto, que vos tenés razón cuando decís, bueno, se pierde el foco, pero por otro lado... queda medio chanta, ¿no? Ponele yo como comunicador, busqué cifras por todos lados, saqué a la gente, bueno, a mí me parece, lo más razonable lo da una ONG que dice que hay 4.900 y pico personas, que es una barbaridad. Sí, sí. Digo, 100. Y uno lo ve en la calle también, se ve la gente. Ahora, esto no hace que uno lo vea al legislador como chanta cuando dice cifras. Sí, y a los medios, porque yo te digo, yo veo un medio que te pone de tapa eso. Después, ¿qué decir? ¿Qué eficiente el gobierno, que de 20.000 en 15 días la baja a 7.000? Es una barbaridad. Todos sabíamos que 20.000 no había. O por lo menos ya había, dame la metodología, a ver, claro, decime a quién poner. Bueno, porque sabe lo que hay que sí es cierto lo que usted dice y la sensación que genera. Hay una sensación de que se usa electoralmente. Claro. Entonces, ese es el problema. Ahí hay un punto. Hay un interés político detrás. Porque si uno dice, mire, yo no tengo datos precisos. Claro, a mí me parece, como dijo usted, me parece una barbaridad en una ciudad que tiene... Pero el problema es que la población en general ve que la dirigencia política hace un uso de las cosas. Y cuando hace un uso de las cosas las banaliza. El gobierno te dice hay 54 escuelas, vos le pones el robot Boti, ¿viste el robot? El gobierno tiene un robot que por WhatsApp te consultás y le pones al robot, lo hicimos, le pones ¿cuántas escuelas hay? Y te dice hay 36 y el gobierno dice 54. No es, ¿entendés? Son 18 escuelas. Y vos decís, y 18 escuelas, bueno, no es lo mismo esas 18 escuelas, que en realidad son
reparaciones que se están haciendo en escuelas que estés haciendo 54 escuelas. Bueno, porque hay una manipulación. ¿Entendés? Ahora, ese es un problema. ¿Cómo salimos de esto? Bueno, ¿no? que hay... Yo te lo planteo a vos porque ustedes están en un bloque que uno justamente lo que conoce de ustedes, que no mienten, en todo caso les podrán por ahí alguna movida. Después ustedes se darán cuenta, esto no era lo que pensamos, pero bueno, ustedes están por esto, la caja de resonancia. Pero hay una manipulación de todos lados, generalmente en los dos grandes candidatos ahora, ¿no? Junto por la Ciudad y en el Frente de Todos, terrible, que hace uno que le da vergüenza ajena, ¿no? Dice, ¿para qué? ¿Y cuál es la necesidad? Si yo digo, hay 36 escuelas o digo hay 54, ¿cuál puede ser el rédito electoral? 18 escuelas más. Si yo digo 7.000 en la calle o 5.000, ¿cuál puede ser el rédito electoral? ¿No es más el riesgo? Es decir, qué chantas que son. Y sí, bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay una búsqueda, hay un interés político y lo que prima es eso. Y hay en el marco de una degradación de conjunto, ¿no? Es decir, hay ver cómo, mire, en vez de estar pensando en cómo se plantean un proyecto de país, cómo se está discutiendo un proyecto, cómo vamos a hacer cambio de fondo, no discutamos los números, es grave. Sí. ¿Qué viene a futuro? A futuro viene el Fondo Monetario Internacional, que va a reclamar la deuda, que va a ajustar, qué proyecto de país tenemos. Como lo que se está discutiendo es ver cómo saca un voto más que el otro, porque es la disputa electoral, sobre todo hay un debate muy banalizado, donde prima el marketing, en ver golpes de efecto, entonces todo pierde seriedad. Todo pierde seriedad. Los datos, utilizarlo como me conviene, pero sobre todo, lo que decía recién, no discutir en serio un proyecto alternativo de país. ¿Quién discute un proyecto de país? Claro, y de ciudad también. Claro, dice, por ejemplo, le digo en el caso de ciudad, bueno, el tema de ciudad es específico, porque ¿cuál es la superficialidad más grande? Hablar de un proyecto de ciudad distinto a un proyecto de país, como si el país se va a caer a pedazos, pero la ciudad podemos hacer un proyecto... Bueno, hay que discutir las dos cosas vinculadas. No vamos a poder salir los porteños de la General Paz porque... el país debe, en los próximos 4 años, 150.000 millones de dólares de deuda. ¿Qué proyecto alternativo de país se construye con eso? ¿Y qué proyecto de ciudad se construye con eso? Bueno, estas cosas hay que discutirlas. Para nosotros... hay que desconocer el acuerdo con el fondo. Bueno, es parte de un camino para construir un proyecto de país y un proyecto de ciudad. No hay posibilidad. Tenemos niveles de pobreza, no quiero meterme con los números. Claro, pero sabemos que... Estructurales. Puede subir un poco, puede bajar, pero hay una estructura de pobres que no cambia. ¿Cómo reemplazamos eso? Que hace años, claro. Bueno, ¿quién está discutiendo eso Para ahora? eso tiene que ser otro país. Todos los que han gobernado hasta ahora... El que más bajó la pobreza la bajó a 25-26% en los últimos 30 años. Así que y siempre llegamos a las 60 y bien, tenemos el 25, tenemos, qué sé, el gobierno anterior la dejó en 30, ahora estaría en 35, suponemos que la dejará en 30 por ahí. Es un problema, ¿no? Pero en el 70 había 4%. Y en el 70, entonces hay que ver la película. En los 70 había un 4% y 3 y pico. Y un 2% de desocupación. Bueno. Yo salía a buscar trabajo, me quedaba sin trabajo, a los 3 días conseguía otro trabajo, con Clarín bajo el brazo. Lo nombro porque así se conseguía. Hoy es imposible tener que conocer a alguien si no conseguís laburo. Efectivamente. Pero como te vamos a dejar porque te tuvimos mucho rato, lo que te vamos a pedir es que le digas ahora a la gente, en unos minutos, ¿por qué te tienen que votar? Bueno, porque nosotros planteamos que para lo que viene hay que juntar fuerzas para construir un proyecto alternativo de país, y para construir un proyecto alternativo de país hay que empezar desconociendo el programa integral de ajuste que plantea el Fondo Monetario Internacional, con reforma laboral mediante, con reforma tributaria. Es decir, esto va a afectar a todos, Es
Esto no es San Luis, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Esto va a afectar integralmente al país. Entonces, ¿por qué votarnos a nosotros? Porque por lo menos planteamos, no le damos una receta mágica a nadie, no le decimos, miren, acá tenemos las 10 propuestas nuestras que le va a cambiar la vida a todos. Les decimos, mire, votar a nosotros significa votar una fuerza que está planteando que el conjunto de la población tiene que involucrarse y va a seguir planteando eso, como lo están haciendo las mujeres, autoconvocándose desde abajo, para desconocer el acuerdo con el fondo, para empezar a construir un proyecto alternativo y para lo que le decía hace un rato, seguir cuestionando esta democracia, donde deciden pocos y donde perjudican a la enorme mayoría. Y para pelear por una democracia alternativa, donde los pueblos decidan y demás, bueno, hay que construir fuerza. Parte del voto que va dirigido a autodeterminación y libertad es un voto a estas ideas, mucho más que llegue un candidato. Es un voto a estas ideas, fortalecer las ideas, que es lo más importante y para eso intervenimos en la campaña. Bueno, yo igual me quedó una cosa y me van a matar los oyentes si no te la pregunto. Brevemente, así te liberamos. ¿Por qué no pudo haber unidad? Yo leí el comunicado que ustedes sacaron por la invitación del FIT. ¿Por qué creen que no es el momento para la unidad con la izquierda? Bueno, es una pregunta que es difícil sintetizarla. Bueno, le diría, te doy 5 minutos, le damos. No, bueno, 3 minutos. No, vale. nosotros, primero, porque mucha gente plantea, y es lógico que nos vea como una fuerza que es lo mismo y es una cuestión de egos y qué tal y no se ponen de acuerdo con esto y con... nuestro planteo, coincidimos en varias cosas con la fuerza de izquierda, pero coincidimos tenemos una diferencia en algo que es muy importante para nosotros, pero que tiene implicancias en otros aspectos, que es, ellos siguen planteando construir un partido que dirija, es decir, que los cambios que plantean, que nosotros en mucho compartimos, hay que construir un partido que dirija a la población, a los trabajadores, a los estudiantes. Y nosotros estamos construyendo un partido desde hace muchos años, planteando que si los pueblos no se autodirigen, no hay salida. Que la experiencia de partidos que dirijan y que guían y le dicen es por acá, es una experiencia que viene de 100 años y nos parece que hay que explorar un camino distinto. Esa diferencia, que quizá mucha gente dice, bueno, pero esto es una abstracción, ¿qué significa? Tiene en concreto implicancias importantes. Cuando uno está en una fábrica, cuando uno está con estudiantes y demás, ¿qué le plantea? Una fuerza de izquierda le dice, nosotros tenemos que dirigir, y lo dice más explícita o menos explícitamente. Nosotros decimos, apostamos que se autodirijan. Bueno, cuando estamos en campaña electoral también acentuamos algo. ¿Qué es lo que acentuamos? Que los pueblos tienen que decidir. Si uno sigue la campaña, por ejemplo, del Frente de Izquierda, no acentúa esto y ni plantea que los pueblos decidan. Está más vinculados a, bueno, yo voy a ser mejor representante, porque plantean más la cultura de la dirección. Vótenos porque yo voy a ser mejor representante que otros. Y nosotros le decimos, ¿nos vota? Fenómeno. Va a fortalecer ideas que van a seguir planteando que si no se autodirige y si no construye fuerzas de abajo, autoconvocada como lo están haciendo las mujeres, no hay salida. Bueno, claro, ¿eh? Bueno. Fernando Vilardo estuvo con nosotros, le agradecemos mucho y bueno, esperemos que te vaya bien en las elecciones, ¿eh? Y por lo menos, bueno, pasarlas paso para después ya ser candidato. Gracias por haber venido. Al contrario, muchas Muy gracias amable. por el espacio. Gracias.